Saludos amigos, bienvenidos otra vez a este tu programa Carlos Molina Sinvergüenza. Y en esta ocasión estoy contestando una pregunta que me llega desde Venezuela. Y la pregunta es la siguiente: Pastor, ¿debería la iglesia bautizar a una persona que se consideró transgénero, pero que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal? Esto es un tema de suma importancia en nuestra iglesia. ¿Por qué? Tiene un impacto a nivel mundial en todas las sociedades. Por lo tanto, en el cumplimiento de la misión de la iglesia de compartir el evangelio, de predicar el evangelio, de alcanzar a las almas, las probabilidades de que nos encontremos con personas que han estado viviendo bajo la ideología del transgénero son sumamente altas. No solamente eso, las probabilidades de que nos encontremos con personas que acepten el mensaje luego de que habían mutilado sus cuerpos en pos de esta ideología también son bastante altas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, la iglesia que se ve? ¿Qué hacemos con estas personas? Viene un individuo que lleva años viviendo este estilo de vida, que ya se había mutilado su cuerpo, acepta a Jesús como su Salvador personal, lo confiesa y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo no veo nada en la Biblia que me diga que podemos hacer excepciones, que podríamos decir: no, no, tú cometiste algo que es demasiado grave y no te podemos bautizar. Así que desde un punto de vista estrictamente bíblico, que es finalmente el que a mí me interesa, esas personas deben ser bautizadas y deben ser traídas a la feligresía de la iglesia, deben ser amadas. Ahora, dicen algunos, pero entonces quiere decir que ellos van a seguir viviendo su estilo de vida transgénero para venir a la iglesia. Una de las cosas que hace el Evangelio es que nos aclara quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Los seres humanos no somos seres dualistas, no somos mente o espíritu y cuerpo. Somos una sola cosa. Nuestra mente, nuestro espíritu, todo eso forma nuestra alma, lo que nosotros somos. Por lo tanto, nosotros no podemos creernos una cosa y ser otra. Y si yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, una de las primeras cosas que el Espíritu Santo va a hacer es que Él me va a convencer de pecado. Las personas que están viviendo bajo la ideología del transgenderismo y que se han dado completamente a esto, están viviendo en pecado. Viven bajo la falsedad de creerse que son del sexo opuesto. El Evangelio nos llama a vivir vidas de integridad. No podemos tener una vida íntegra si yo soy un hombre y me hago pasar por mujer, o si soy mujer y me hago pasar por hombre. Así que el fruto crucial para demostrar que estas personas han tenido un encuentro con Jesús va a ser el cambio de ese estilo de vida. Por supuesto, esto es mucho más sencillo dicho que hecho. ¿Y a qué me refiero? Digamos que este hombre era una persona que tenía la capacidad financiera para hacerse todas las operaciones y mutilar su cuerpo a tal punto de que ya no tiene sus órganos sexuales masculinos, se hizo una vaginoplastía y ahora sus órganos sexuales pues parecieran ser los de una mujer. ¿Qué sucede con este individuo? Tendríamos que admitir que es muy poco si es que hay algo que se puede hacer en términos de ese tipo de cirugía. No quiere decir que por esto él se va a seguir vistiendo como mujer. No, todo lo contrario, se va a vestir como hombre porque está viviendo en integridad con quien es él como Dios lo hizo. Lamentablemente también va a vivir con los resultados de su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber unas complicaciones. Vivimos un mundo de pecado y nuestro pecado muchas veces nos trae consecuencias y a veces son consecuencias permanentes. De igual manera, una mujer que se amputa los senos para parecer un hombre y luego se da cuenta de que cometió un error, conoce a Jesús, se convierte
es convencida y convicta por el Espíritu Santo, va a dejar de querer ser hombre porque quiere vivir de acuerdo a lo como Dios lo hizo. ¿Que va a tener luchas todos los días de su vida, igual que nosotros tenemos luchas con el pecado, cada cual con el pecado que sea que lo asedie a usted. Tiene que vivir todos los días pegándose a Jesús, peleando la buena batalla de la fe. Lo tiene que hacer. Y eso va a comenzar con vestirse de acuerdo a cómo se visten las mujeres. Nosotros cuando nacemos ya sea hombre o mujer, no hay ninguna otra opción, no importa cuánto quieran defender o cuánto quieran presentar las personas que defienden esta ideología que está basada en absolutamente nada. No hay ninguna ciencia que respalde estas ideas. La realidad es que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos hechos a la imagen de Dios y que varón y hembra fuimos hechos. ¿Ok? Así que no existe ninguna otra cosa. ¿Qué dice nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en cuanto a cómo nosotros debemos reaccionar en este asunto del transgenderismo? Bueno, en la declaración oficial publicada en el año 2017, titulada Declaración en cuanto a transgenderismo, voy a resaltar algunas que me parecen más importantes. Número 1, Dios creó la humanidad. Número 2, desde una perspectiva bíblica, el ser humano es una unidad psicosomática, o sea, mente y cuerpo son uno, no somos dualistas. En tercer lugar, reconocemos que vivimos en un mundo de pecado y que tristemente por el pecado nuestras facultades mentales, físicas y espirituales todas han sido afectadas. En cuarto lugar, las personas que reclaman esta condición, esta ideología transgénero, están demostrando una dicotomía. Ellos están estableciendo este dualismo entre cómo ellos se perciben y lo que ellos son, que es una visión contraria a la visión presentada por la Biblia. En quinto lugar, la Biblia no acepta ningún otro tipo de relación sexual que no sea entre un hombre y una mujer dentro del contexto del matrimonio. Es más, y aún dentro del contexto del matrimonio, esta relación tiene que ser una relación de mutuo consentimiento. No porque estén casados quieren decir que se pueden aprovechar el uno del otro, que pueden abusar el uno del otro. Tiene que haber mutuo consentimiento. La Biblia, punto número 6, nos enseña que los seguidores de Cristo debemos amar a todas las personas. Así que cuando una persona que tenía este estilo de vida llega a nuestra iglesia, nuestro deber es discipularlo, amarlo a él o a ella y enseñarles el camino de rectitud, el camino de la santidad. Al final del día, la iglesia hace sus declaraciones y la Biblia nos da las instrucciones, pero si yo como cristiano no pongo eso en vigencia en mi vida, no lo pongo en función, de nada sirve. Nosotros tenemos que tomar esos principios bíblicos y tenemos que aplicarlos a nuestras vidas. Y cuando llega alguien a la iglesia que ya dejó ese estilo de vida, pero está en ese proceso de cambio, porque vuelvo y les repito, esto no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Para algunas personas va a ser más rápido que para otras. Y probablemente siempre va a haber algún vestigio de lo que pasó antes, porque hay cosas que no se pueden cambiar. ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a responder? Ojalá y que nosotros deseamos responder con amor y con respeto.